tengo tiempo para buscar los elementos necesarios para ir preparado a la audiencia para atacar esa prueba. Ahora, si por efecto sorpresa me la tiran en la propia audiencia, ahí es lo que decías tú muy bien. Bueno, el juez va a tener que medir ese equilibrio. Bien, la audiencia de control de acusación, ustedes saben que termina con la preparación del famoso auto de apertura a juicio, que como decimos es el regalo que le hace el juez que se va al juez que viene, y ese auto se va a mandar al juez respectivo. Hay aparentemente bastantes problemas en la práctica con la elaboración del auto de apertura a juicio. Yo he mirado algunos, no he tenido oportunidad de ver una gran cantidad, he visto algunos, sobre todo algunos en materia de homicidio, y básicamente el código es muy preciso en cuanto a los elementos que deben prepararse o incorporarse en el auto de apertura a juicio. Algunos son muy sencillos de aclarar: el órgano jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral, las partes que intervinieron en sus domicilios. Por supuesto que acá también tendrá que hacerse mención eventualmente a la víctima, a pesar de que el código no habla de la víctima, y la víctima no es parte, pero es razonable que aquí se haga mención a la víctima y a su defensor. Y lo que ha generado algunas dudas es esto de la acusación y la contestación admitida, ¿no? Al principio hubieron algunos que decían que adjuntaban la contestación y la acusación y la contestación, después había otros que decían que las copiaban. Bueno, después de todo esto, aparentemente la posición más razonable es que el auto de apertura a juicio deba contener un resumen de la acusación y de la contestación, básicamente cuáles son las tesis centrales de la acusación y la contestación, porque ustedes saben que no le va a llegar en principio, creo, no le llega en principio al juez nuevo, no le va a llegar este escrito. Y esto parece algo que ustedes ya están muy metidos en el sistema, pero si viene un outsider con otra cabeza, dice, pero ¿cómo es esto? Los actos de proposición fundamentales no llegan al juicio. Y esto por lo que hablábamos ayer, porque en realidad partamos de la base que no estamos hablando de una audiencia, estamos hablando de un juicio oral. Y que el juicio oral implica que esa llamada tercera audiencia en realidad es en sí mismo un juicio. Y al ser en sí mismo un juicio, como decíamos, tiene que ser autosustentable, o sea, todo lo que pase ahí tiene que ocurrir ahí desde la fase de actos de proposición incluida, que básicamente son los alegatos de apertura con una dinámica distinta, porque no puedo ir a leer, obviamente, mi acusación y mi contestación, porque cambia el lenguaje, cambia la forma y hasta cambia, después vamos a ver un poco cuál es el contenido. Pero pareciera claro que entonces acá tiene que haber un resumen de cuáles son las posiciones y decir que se admitió la acusación y se admitió la contestación. Vinculado con esto, un planteo que se hizo en una mesa penal, creo, no se llegó a hacer capaz, pero estaba ahí, era cuando hay, es decir, en teoría, digamos, suponiendo que haya alguna divergencia entre acusación escrita, alegaciones de apertura, de clausura, ¿qué prevalece? Con el sentido de decir, sobre todo o por parte, ¿no? Entre la acusación y las alegaciones iniciales en el juicio, o entre la acusación y el auto de apertura. Ahí capaz que es un poco más fácil. ¿Qué son instancias donde hay algún criterio, te parece a ti, no sé, o hay necesidad de elegir, o está más mal planteado el problema como tal, el problema de repente no existe? Yo creo que el problema está bien planteado y existe. Lo que pasa es que me parece que con el texto que tenemos yo no encontraría argumentos para decir, usted no puede agregarme una línea argumental jurídica, incluso fáctica distinta, siempre y cuando no cambie, no modifique la pretensión, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo que la prueba. Bueno, no hay ningún límite expreso que me establezca fases preclusivas, y en la duda me parece que tengo que priorizar la garantía. Entonces, bueno, a mí me parece que podría ocurrir, fíjense, si yo le permito al defensor no contestar la acusación y después hacerme cualquier tipo de alegación, ¿por qué no le voy a permitir, por ejemplo, al fiscal, que el fiscal modifique en algo la narración? ¿Que me guste esta solución? No me gusta demasiado, porque coloca, entre otras cosas, al juez en un papel complejo al momento de resolver. Y a mí me parece que genera un espacio de inseguridad. Pero claro, en esta cabeza nueva que tenemos que adoptar, que todo lo que pasa antes de la audiencia de juicio es preparatorio y que en la audiencia de juicio renacemos y empezamos casi que de nuevo,
que el código quedó a mitad de camino, el código no dice eso, ese es el problema, ¿tá? Porque el código le da una gran importancia a la acusación y le da una gran importancia a la contestación, le pone muchos requisitos, entonces ¿cómo es esto de que cambio cuando quiero? Pero la verdad que bueno, esta especie de ser mutante que tenemos genera estas dudas, y en la duda, en el ser mutante, bueno, yo creo que hay por la posición de que si no está prohibido expresamente, no puedo establecer preclusiones si la ley no las dice. Ahora, que genera grandes dudas, genera, porque va a haber y me parece que no fijar algunas reglas claras es complicado porque puede generar un poco lo que tú decías, la estrategia del avivado, ¿no? El diligente que trata de cumplir todo bien y hace una buena acusación y una buena contestación, y el otro que hace las cosas y después se pone a estudiar y después ve. Y esto genera problemas, más allá del problema para el caso, un problema para el sistema desde el punto de vista de los objetivos de política pública que el sistema tiene. Y eso, sí. No, porque eso que se habló en esa mesa que dice Reyes, algunos jueces decían que ni siquiera leían la acusación y la contestación en el auto de apertura a juicio, que solo escuchaban los alegatos y otros no. Por eso como que también va en la posición un poco del juez, si tiene a la audiencia sin ver nada antes, ahí capaz que sí, en el alegato no cubre todo la parte, se le puede complicar, pero... Además, fíjate que se podría dar perfectamente el caso que le dijera, usted está cambiando las cosas y vamos al auto de apertura. El auto de apertura es breve, una breve referencia. Y yo para saber eso tengo que ir a leer, y no la puedo leer en principio. Entonces, todo esto me hace concluir en lo que adelantaba recién, que me parece que nos puede gustar o no, pero la concepción o la idea de esto es que en la audiencia de juicio es como que se reabre todo, y todo lo demás son fases preparatorias de ese juicio. A ver, yo creo que no hay dudas que no puede escapar en lo que tiene que ver a la congruencia, la pretensión no tiene, no, eso está clarísimo. Ahí está fácil, pero probablemente yo he visto de todo, he visto algunos que son muy breves y he visto otros, pero aún los que son más extensos, salvo el que hace recorte IP, aún los que son muy extensos, no entran a la narración de cuestiones secundarias, y a veces por cuestiones secundarias se gana o se pierde juicio. Entonces es complejo eso, ¿no? A mí me genera dudas. Y por otro lado, el juez puede permitirse una discusión y decir, bueno, no, usted no lo puede hacer porque el auto de apertura a juicio dice esto. Vamos a suponer que hubiera una clara contradicción entre el auto de apertura a juicio sobre lo que dice y lo que dice el alegato en eso. ¿Cuál sería la norma jurídica para decir que no puede en el alegato? Estamos hablando siempre de modificaciones, no de pretensiones, no de vulneraciones, de cuestiones que tengan que ver con algún detalle de los hechos. Supongamos, en la acusación dice que el homicidio fue a las 6 de la mañana y en el alegato de apertura dice que el homicidio fue a las 6 de la tarde. Y les dice el fiscal, mire, nos equivocamos, es a las 6 de la tarde. ¿Qué hace? No. La defensa me opongo a rajatabla, es un disparate, un invento del fiscal. Bueno, esa es la pregunta, yo no la sé resolver, pero esa es la pregunta difícil. Lo que pasa es que el juez de la audiencia de control de acusación tiene que controlar la congruencia entre la formalización y la acusación. Lo que después pasa al juez de juicio, bueno, es ese resumen de la acusación o la acusación transcripta. O sea, tiene que haber una congruencia. No, tiene que haber. Pienso que si hubo un error de ese tipo, se va a subsanar en la audiencia de control de acusación. Ojalá. Ojalá. No, si se subsana no hay problema. El problema es cuando no se subsana. A mí me parece que ese tipo de modificaciones menores resultan admisibles. A mí me parece que el límite tiene que estar en la buena fe y en la lealtad. O sea, cuando eso no podemos violarlo. Entonces, digo, hasta sí, ahí, en la teoría, yo estoy de acuerdo, en la teoría es voy. fácil, pero en la práctica a veces es difícil saber dónde está el límite entre... pero con razonabilidad me parece, sí. digamos, si me estás cambiando un hecho que si bien no es central, es relativamente importante, bueno, no. Porque digo... Muy importante puede ser, muy importante. Bueno, puede llegar a serlo. Puede ser el cambio de la coartada, por ejemplo. Pero la defensa va a tener que oponerse con ese fundamento.
No, claro que no lo puede cambiar en el juicio, pero la defensa va a tener que oponerse con el fundamento de que eso es relevante para su teoría del caso. Bien, supongamos que la Bueno, pero defensa si- no dice nada. Bueno, si no se fundamenta y el fiscal me alega un error material sobre el horario, y bueno, capaz que sí, el tema es que, a ver, yo ahí no estoy cambiando prueba o medios de prueba, que eso es lo que hizo el juez del control de la acusación. No, acá estamos hablando de hechos. Claro, pero lo que pasa es que los hechos lo va a hacer en el alegato de parte, de apertura, el fiscal y la defensa. Obviamente van a tener que tener un correlato con los actos anteriores, sobre todo con la formalización. Porque yo no puedo, a ver, de vuelta a la sorpresa, la defensa tiene que estar sabiendo, o sea, a ver, ¿en qué se basa para decir que fueron a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde? En un protocolo de autopsia. Ese protocolo de autopsia lo tiene que haber visto la defensa en algún momento. Si la defensa no lo vio... Por supuesto, estamos Bueno. planteándolo muy teóricamente. Yo entiendo que en Está la bien, práctica es difícil el que ejemplo- ocurra. Ok, pero no sé, lo que pasa es que no se me ocurre ahora un ejemplo de un hecho que no sea central y que sea importante. Porque eso hay que estar muy al caso concreto. Y Sí, además será claro. importante para determinado proceso y capaz que para otro no. Por eso los Digamos, principios esos te y depende sirven de para la teoría orientar. del caso de cada una de las partes también. Exacto. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que el límite tiene que estar en la buena fe y en la razonabilidad, obvio. ¿Puedo preguntar, ¿a alguien le pasó esto que esté acá? ¿Alguien que esté acá le pasó? Que se haya suscitado una discordancia entre auto de apertura, acusación, alegatos iniciales, o algo parecido. Sí, bueno, pero la defensa puede decir A que mí en me la pasó entre acusación formalización. había una cosa que es distinta. Y no es irrecurrible. Puede leerte, Es que está todo enrabado, porque en la forma como está digamos, previsto el auto de apertura, que no tiene fuente chilena. Acá está en la fuente, ¿no? Porque Chile, yo le pregunté esto hace tiempo a León Negro, y me empezó a recitar, no, pero el auto de apertura se hace en la audiencia con el control de las partes, esto no puede pasar. ¿va? Lo que pasa es que nuestro sistema, la solución es otra, es decir, tendría que hacerse en la audiencia y lo que se notifica después, y por eso sería irrecurrible, es simplemente un emprolijamiento de lo que en la audiencia se dio. Pero no sucede así, ¿y qué pasa? Y entonces la solución nuestra no tiene fuente en Chile, en este tema tiene fuente en Argentina, que incluso no sé si es en el sistema un código viejo o nuevo, es decir, o sea que eso de irrecurrible y... Entonces ahí tenemos que ajustarnos a una solución, a una forma de prever el auto de apertura muy rígida, es decir, muy rígida, que da por sentado que el juez y las partes, no, el juez no se va a equivocar, el juez va a hacer en la audiencia de control de acusación un auto de apertura excelente, que no deje afuera nada, no va a fallar en ninguna cosa. Yo que digo, todos somos humanos, no puede pasar. Entonces, incluso hay una recomendación que mañana Graciela va a hacer pública sobre cómo evitar esos problemas con cuestiones, como se dice ahora, tips concretos para evitar que eso pase. Pero cuando pasa es realmente complicado, y también hay que pensar en tips para cuando pase, es decir, porque en definitiva esto a mi criterio no se resuelve en base a lo que conocemos tradicionalmente como preclusiones, me parece a mí, ¿no? Es decir, creo que no va por ahí. Sí, porque en definitiva todo lo que está antes del juicio es para preparar el juicio. Entonces digo, la centralidad del juicio, la oralidad, etcétera, entonces como que tendemos de repente sobrevaloramos los actos llamamos anteriormente proposición, los actos anteriores, y hay que, digamos, adecuarlo para que el juicio se debata con lo que con lo que es el conflicto. Dejando de lado cuestiones, aspectos formales, hay que buscarle la vuelta para que no sean un obstáculo a la solución del conflicto tal como está planteado en la vida. Pero bueno. Bien, entonces, ¿puedo superada decir esta algo? etapa que está... Sí. No, perdón, yo voy a plantear un caso, el único caso que conozco así, en un caso siendo yo juez de juicio oral, me pasó que bueno, yo convoqué a los testigos que estaban admitidos en el auto de apertura de juicio oral, y luego una de las partes me presentó un escrito solicitando que se citara a otros testigos que habían sido admitidos en el control de acusación, que no me figuraban en el auto de apertura de juicio oral. A mí me generó muchas dudas, pero finalmente opté por señalarle que debía acudir al juez, si bien el auto de apertura de juicio oral es irrecurrible,
plantear la situación ante el juez del juicio oral, ante el juez que había dictado el auto de apertura, para ver si podía ampliarlo, si, no por vía de recurso, pero por vía de señalar un error material, porque me parecía que yo como juez del juicio me resultaba difícil admitir una prueba que, si bien la parte decía que había sido admitida en la acusación, en el control de acusación, no figuraba en el auto de apertura, que era lo que yo tenía. Finalmente se resolvió así, se fue el juez que había dictado el auto de apertura, lo amplió, digamos, y admitió esa prueba porque había habido un error material. Y ahí yo obviamente lo admití también. Ahora es muy buena tu pregunta o tu comentario, porque ahora vamos a llegar justamente a cuáles son los caminos o las posibles soluciones frente a la irrecurribilidad del auto de apertura y cuáles podrían ser algunas interpretaciones para ese sentido. Así que ahora vamos a llegar enseguida. Alberto, ¿tú querés? Aportes no presenciales, digamos. De un caso en Chile, dice que se dio en Chile que el fiscal se equivocó en la hora del hecho y la defensa, en función de ese error, pidió el sobreseimiento. El tribunal no, dice así, el tribunal no dio bola. Después uno de acá que es: a mí me pasó en un juicio que la defensa contestó la acusación diciendo que no había prueba. Esto fue lo que me llegó a mí al juicio. En el alegato final, la defensa, además de este argumento, dice que lo que se probó es un acto preparatorio. Yo le di el derecho de réplica a la Fiscalía y no dijo nada. Y en la sentencia ese argumento no lo analicé a pesar de que no estaba en el auto de apertura. Bien, bueno, ahí tenemos otros aportes. Bueno, entonces, antes de pasar al comentario o al tema de la recurribilidad, en cuanto a los demás contenidos del auto de apertura, hay uno que ya analizamos, que son los hechos que se dieron por probados en virtud de las convenciones o acuerdos probatorios, que el problema que ya vimos que fue el alcance. Y después es clave, y tiene que ver con el comentario que se hacía, es clave el detalle de la prueba que ha sido admitida. O sea que aquí tiene que quedar muy claramente establecido en el auto de apertura cuál fue la prueba que fue admitida. Me parece que también podría tener que colocarse cuál prueba fue rechazada, pero me parece que podría ser eventualmente razonable. Los planteos efectuados y rechazados confirma esta teoría. Si a mí me rechazaron una prueba, bueno, es un planteo en definitiva rechazado, lo cual me hace pensar que debo poner la prueba que fue rechazada. Y bueno, y cuando el acusado soporta una medida cautelar, la indicación de subsistencia y duración. Vean que acá se habla de acusado, cuando habíamos eliminado la palabra acusado del código para pasarnos a imputado, pero bueno, es el problema del recorte IP, ¿no? Bien, llegamos al tema entonces. Este auto de apertura a juicio es irrecurrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a suponer que hay un auto de apertura a juicio que dice que no se admitieron estas tres pruebas y el audio dice que se admitieron. Básicamente el problema está ahí. Bueno, a mí me parece que primer cosa, irrecurrible no es lo mismo que inimpugnable. O sea que esto podría abrir la posibilidad como un camino de una impugnación por vía incidental. Esa podría ser un primer camino. El segundo camino podría ser el de los errores materiales aplicando el 222 del código, porque en definitiva, si yo tengo una discordancia del CGP, no 222 del CGP, si yo tengo una discordancia entre el registro y lo que está en un auto, hay un error material. Y se acuerdan que el error material en cualquier momento se puede subsanar. Y por lo tanto la comparación con el registro puede ser el camino. Ahora, una práctica que me parece muy útil, se le ha escuchado decir mucho, por ejemplo, a Raquel Landeira, una práctica que me resulta muy útil es que cuando termina la audiencia, el juez lo que haga al terminar de la audiencia es decir, bueno, a ver, entonces, convengamos, ¿tá?, en repasar todos estos elementos. Y eso es una medida práctica que el rol del juez, primero que genera mucha empatía con los que están trabajando en la audiencia, y en segundo lugar, evita una cantidad de problemas. Entonces, me parece que un buen camino puede ser justamente hacer esto, o sea, decir, bueno, a ver, resumiendo, entonces, esto es lo que está aquí. Aunque no lo haga con todos los detalles, sí puede ir haciendo una especie de checklist, dejándolo pronto, y eso después ser el material, con eso va a ser mucho más fácil trabajar. Entonces, bueno, ese puede ser, me parece, un buen camino. Bueno, luego hay 3 días para redactarlo, es remitido al juez respectivo, y la pregunta si debe notificarse, porque la ley no dice que deba notificarse, más allá de que lo están haciendo, me parece que sí hay que notificarlo, porque el 115 del CGP dice que hay que notificar todas las resoluciones, o sea que me parece que, aunque no diga que hay que notificarlo, porque parece decir lo contrario la ley. No dice lo contrario, pero parece decir, porque dice que en realidad lo que hay que comunicarle a las partes es cuál va a ser su juez, la fecha de la realización de la audiencia
y el juzgado procede a la citación. Entonces, en algún momento se interpretó, bueno, en base a esto, en realidad lo que está pasando es que no hay que notificarlo. Yo me parece que aquí lo que está diciendo es que hay una identificación distinta, un dato importante que hay que hacerle llegar a las partes. Por lo tanto, mi consejo es, en base a esa norma, que se notifique, creo que lo están haciendo. Sí, yo creo que en realidad, en rigor, la fórmula de diferir el tema de confeccionar el documento, digamos, del auto de apertura, irrecurrible y además planteado que se tiene que lo que se tiene que llevar al juez, en realidad es porque ese auto de apertura, el papel, el documento, es lo que va a ver el juez de juicio. Porque lo otro, las partes en realidad, ya tendrían que tenerlo claro, porque el juez a su vez lo dialogó, como tú decís, lo armó, es decir, el auto de apertura ya estaría en la audiencia, debería estar en la audiencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer, digo que es un tema de praxis, es hacer el auto de apertura pensándolo que es ese que está en la audiencia, y simplemente lo otro es como un acto de comunicación para el juez, porque es lo que va a tener él. Entonces, pensado así, en la audiencia de control de acusación, el juez dice, le comunica a las partes cuál sería el contenido de ese auto, y simplemente, y lo va, digamos, puliendo en definitiva con el tema, más o menos, porque complica un poco a veces, con lo que es el despacho saneador, pero más o menos, de manera que más completo, porque es lo único que va a ver el juez de juicio. Entonces, por eso es irrecurrible, podemos pensar, por eso en realidad no debería haber ningún inconveniente. Entonces lo que sucede es que si el auto de apertura se hace tipo resolución, donde se admiten los medios de prueba de la acusación, los medios de prueba obviamente, el juez cuando le llega el auto de apertura ese, y yo qué juicio tengo, no tengo ni idea de qué va. Bueno, y la receta o el tip de Graciela es un poco para solucionar esto, para acostumbrarnos por lo menos. No sé si desde el interior querían hacer algún comentario más sobre esto en base a lo que habían comentado recién. Bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario, No, lo Beatriz. que me parece, en base a eso, es que a medida que se va analizando la prueba, que se va discutiendo por las partes, el juez puede ir resolviendo, bueno, respecto a la prueba, y bueno, y ahí se darán las impugnaciones que puedan hacer las partes con el efecto que corresponde. Por eso después el auto de apertura sería como un resumen, o sea, transcribir, o bueno, sí, transcribir, bueno, pero en base a esas resoluciones es que Comunicar se hace al juez de juicio lo que el las auto de partes apertura. ya saben, Por acordaron eso lo con- que yo creo que lo que puede tener el auto de apertura en realidad siempre va a ser un error material, porque lo demás ya se resolvió en el juicio, en la audiencia, digo. Y un error material, sí, se puede solucionar por el 222. Una cosa que me parece clave, y he visto algunos casos que no está, es que tiene que estar expresamente establecida acá cuando hubo apelación con efecto diferido, ¿no? Porque va a ser la única pista que le va a quedar al tribunal. O sea que si se rechazara una prueba y se impugnara, es acá donde tiene que quedar, a pesar de que no habla acá de los recursos, porque tiene otra fuente distinta, pero nosotros que seguimos con un sistema de apelación con efecto diferido, tiene que necesariamente, acá dice planteos efectuados y rechazados, tendrá que decir, se interpuso tal recurso y se le concedió con efecto diferido. O sea, esto es muy importante. Por eso debería ponerse qué prueba fue rechazada, Exacto. si se apeló, sobre todo si se apeló, si no se apeló, no sé, pero si se apeló hay que decirlo con Exacto. efecto diferido. Exacto. Pero insisto, también hay que ponerse toda la prueba que se admite para el juez de juicio. Exacto, eso ni que hablar. Bien, llegamos finalmente a la audiencia de juicio. Llegamos a la audiencia de juicio que, bueno, partamos de la base de esta concepción de la audiencia de juicio como el juicio, para sacar la idea de audiencia sino de el juicio oral. Y bueno, esta audiencia básicamente va a estar dirigida por el juez. Ustedes saben que la misma regla sobre nulidad que ya vimos ayer, debe estar presente obviamente el juez en todo momento, que la presidirá. Pero también, a diferencia de lo que pasa en el sistema procesal civil, donde no hay nulidades por incomparecencia de las partes, en el sistema procesal penal tenemos nulidades también por incomparecencia de las partes. Va a presidir el juez esta audiencia, tiene que hacer las advertencias legales. Hay jueces que establecen las reglas de juego, en algunos países yo he visto mucho que establecen ciertas reglas de juego. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay jueces que tienen el criterio de decir, bueno, reglas de juego sobre los medios de prensa, reglas de juego sobre cómo contestar, por ejemplo, y cómo impugnar las preguntas.
que muchos jueces lo hacen. He visto audiencias y dicen, bueno, mire, cuando le haga la pregunta, yo le digo, puede responder para esperar la impugnación de la pregunta. Esto algunos dicen que le quita espontaneidad y es malo, hay otros dicen que es bueno porque evita, dice, sí, lo mató él, y después, no, esta pregunta, entonces, bueno, ¿quién lo borra de nuestras cabezas? Entonces, bueno, está esa discusión. Yo he visto algunos jueces que utilizan esta dinámica de muy rápidamente como hacer un gesto de conteste y funciona bien, darle ese segundo para que el otro pueda objetar la pregunta y funciona bien, depende de la dinámica de cada uno. El juez tiene un rol, si bien acá el rol del juicio, de juez de juicio sabemos que es un rol que no debe afectar la estrategia de las partes, dice que modera el debate, o sea, es realmente casi que, a mí me gusta la palabra de facilitador, o sea, es casi que moderar el debate es facilitar el debate, crear las condiciones necesarias para asegurar el equilibrio, la bilateralidad y el debido proceso sin interferir en la estrategia de las partes. Tiene poder de disciplina, que se manifiesta bastante fuerte en algunos casos. Bueno, la presencia de los sujetos tiene que ser ininterrumpida, el imputado igual podría eventualmente retirarse si el juez se lo permite, o sea que hay como una excepción, pareciera que el juez le podría permitir retirarse. Bueno, hay hipótesis que todos sabemos de suspensión de esta audiencia, 10 días o eventualmente más en casos excepcionales. ¿Qué se hace en la audiencia? ¿Cuál es el contenido de la audiencia? Bueno, está bastante detallado en el código. Primero el tribunal se constituye, se debiera presentar. Recordemos que la idea es que un juicio público implica que el público entienda lo que pasa, que el público conozca lo que ocurre. Bueno, ahora está en moda esto del lenguaje claro, que no es lo mismo que el lenguaje inclusivo, son dos cosas distintas, pero está esto del lenguaje claro. Ustedes saben que hay en América Latina hasta una red de lenguaje claro que está trabajando mucho, y por eso el gran esfuerzo que hacían ellos, y usted sabe lo que dijimos, le decían que quedan en libertad y no habían entendido nada, pero es difícil en temas jurídicos tener un lenguaje claro. Es muy difícil, pero la idea es que cambie también la manera de construir la sentencia. Esto tiene gran incidencia con la forma de construir la sentencia. En Uruguay tenemos una larga tradición de sentencias con latinazgos, a pesar de que la red iberoamericana ha establecido que no tiene que haber palabras que no sean en el idioma del país, pero seguimos con latinazgos, nos gusta establecer principios con nombres raros, y entonces obviamente eso hoy hay países que están trabajando muy fuerte en esto. Por ejemplo, Argentina tiene un proyecto muy interesante sobre eso, Colombia tiene un proyecto interesante sobre eso, y me parece que, bueno, que como jueces en este rol, me parece que deberíamos tener un lenguaje muy simple en la audiencia, manteniendo obviamente las reglas lógicas del idioma y de la educación, pero muy simple, y por otro lado también cambiar un poco el lenguaje de la sentencia. Eso porque seguramente a la sentencia no lleguemos, por la duda lo digo ahora. Dos ejemplos de la corta experiencia de segunda instancia. Una audiencia, una sentencia que nos tocó de un caso espantoso, el de Rivera, el homicidio de la chiquita, la violaron, etcétera, y la discusión en los agravios, en la segunda instancia, pasaba por cuestiones totalmente técnicas. Si había mediado brutal ferocidad, toda esa discusión, digo, es imposible hacerla en lenguaje claro para quien es un lego en derecho, ¿no? Es decir, en la audiencia de primera instancia, la jueza hizo ese esfuerzo, y me acuerdo que decía, decía en la sentencia, ¿no? Voy a, dicta oralmente, voy a evitar las citas, y uno arregla más abajo, empezaba con algunas citas, porque es difícil no justificar una opción por si va o no va la brutal ferocidad sin alguna cita de autoridad. Entonces, y en la de ayer, lo que pasaba que los imputados no entendían mucho, porque toda la discusión sobre cuál tiene que ser, digamos, el control, la función del juez de garantía en relación a la solicitud de orden de detención es también técnica. Siempre tropezamos con eso, ¿no? Porque hay todo un tecnicismos que pasan en todos los juicios, en las películas también, cuando empiezan a hablar, sí. El jurado se asesora y demás, ¿no? Sí, porque si no, no entienden, no se entiende. Pero digo, es simplemente una tendencia, y que, claro, por supuesto que hay que evitar. Nosotros estamos haciendo una cosa que nos encanta, ¿no? Capaz que estamos puede no gustar, hacemos audiencias que no preparamos la sentencia, es decir, no hacemos ni siquiera un esqueleto, nada. Vamos
con una idea en base a lo que están los agravios por escrito, que no tendrían por qué estar por escrito, es una cosa que tendría que modificarse. Los agravios tendrían que hacerse oralmente en la audiencia de segunda instancia, como en los juicios orales de difamación, que también se desvirtuó porque se reciben los escritos. Bueno, pero tratamos de ir sin haber cambio de ideas, pero además, incluso en los casos que lo hemos hecho, después de oír a las partes argumentar, porque le pedimos una síntesis de lo que ellos entienden fundamental de sus tesis. Luego de eso, en general, muchas veces nos cambia la mirada. Y no porque cambien los argumentos, sino porque el hecho de escucharlos, de verlos, incluso de confrontar la convicción de cada una de las exposiciones, enriquece mucho el conocimiento, digamos, de la comprensión del caso. Y las decisiones las hemos adoptado en un receso donde lo que hacemos es una especie de borradorcito y tratamos de tampoco leerlo. Ayer fue la primera excepción porque tenía la complejidad esa y había que hacer alguna cita y porque era la cuestión esta técnica. Ni que hablar que en el caso de Rivera ni siquiera hicimos audiencia porque era absolutamente, no vimos sentido por lo que estaba, digamos, en discusión, que era todo técnico, todo técnico. Pero digo, es un ejercicio que es, yo creo que es saludable, me parece que además incluso se recibe de otra forma la decisión por parte de los litigantes, porque se decide en base a lo que ellos plantean. Y muchas veces en el proceso escrito, demasiadas, tanto en civil como en penal. Pero en penal es bastante, no se decide en función de lo que dicen las partes. Se decide en función de la erudición o de los clichés o lo que dicen los anuarios, las revistas de hecho penal, y bueno, lo que ya sabemos, que se hablaba mucho sobre, yo siempre digo, sobre lo que significa la pena, las teorías sobre la pena, en casos donde a veces el juez no podía hacer otra cosa que homologarla porque la pena solicitada en la acusación era la mínima. Entonces, ¿para qué vamos a argumentar sobre la pena? Es decir, una línea. Si para el juez es culpable, lo condena de acuerdo a la pena solicitada porque es la mínima. O sea, no la puede subir. O sea, en la oralidad no es solamente una cuestión de forma o una regla técnica. Es una cosa que democratiza, legitima mucho más y hace que se centre la decisión en lo que realmente importa y nos obliga a la síntesis. Entonces, va a pasar dentro de no mucho que no haya sentencias, no digo por nadie que esté acá, va a pasar dentro de mucho que no haya sentencias donde mirar, sino que habrá que escuchar o ver, porque tienen que terminar siendo sentencias orales, en definitiva. Y el camino hacia eso es difícil, siempre me acuerdo de Binder, que yo al principio no entendía, dice que había visto a un juez que estaba con un papelito en una audiencia, y cuando vio a Binder que lo escondió el papelito, porque claro, se estaba agarrando de algo y dice, lo que pasa es que es más fuerte que yo el papelito. Hay que animarse a hacer las cosas sin papelito, y todos creo que, todos tenemos la capacidad, y vamos a estar más convencidos, nos convencemos más de lo que decimos cuando lo hacemos de esta manera que de la otra que ya. Y sabemos para quién resolvemos. Exacto. Bien, siguiendo entonces con el contenido de la audiencia de juicio, vienen la apertura del debate, la declaración de la apertura del debate y las advertencias del imputado. Bueno, este para mí es un punto también que yo lo he visto en otros países como un tema que es como el primer contacto que tiene el juez del juicio con el imputado, y por lo tanto es importante cómo plantearle al imputado la importancia y el significado que tiene ese acto y cuáles son básicamente los derechos. Entonces, bueno, esto también forma parte de la facilitación del trabajo. Es, bueno, usted tiene, acá se está juzgando su responsabilidad por tal hecho y en definitiva usted tiene derecho a no declarar, a guardar silencio, a decir lo que usted considere, a solicitar la palabra, estas reglas de juego que yo sé que al principio uno dice,
a veces estoy hablando y no sé para quién, que pueda siquiera entender el mensaje, pero me parece que es importante en un lenguaje llano poder explicarlo y uno a veces lo ve en otros países y termina funcionando bien. Y yo creo que acá lo he visto en algunos casos que me sorprendió porque se ve que se recibe el mensaje del otro lado. Luego, bueno, vienen los alegatos de apertura del fiscal y de la defensa. Ustedes saben que no está previsto el alegato de apertura de la víctima. Aquí hay dos posiciones, unos que dicen, bueno, como no está previsto, la víctima no hace alegato de apertura, y otros que dicen, bueno, no habría ningún inconveniente que después del fiscal venga el de la víctima y luego el de la defensa. Aquí, bueno, podemos tener dos posiciones. Sí está previsto el alegato de cierre, es un poco contradictorio que me permite un alegato de cierre y no un alegato inicial en esta idea de que el juicio es autosustentable, que la audiencia de juicio es autosustentable, ¿no? Pero me parece importante. Como ustedes saben, el alegato de apertura, como decíamos, es la promesa que le hace el fiscal y el defensor al juez sobre qué es lo que va a demostrarle a lo largo del juicio, qué es lo que le va a poder demostrar. No debiera ser una lectura de la acusación ni de la contestación de la acusación, ni tampoco una lectura del auto de apertura o del resumen, porque a veces se dice, ya está resumido acá, lo saco de ahí y lo leo. No parece que fuera bueno eso, porque como decíamos, no solo cambia el lenguaje, cambia la forma persuasiva de plantearlo, pero sí parece que tiene que quedar clara de esta exposición la tesis de las dos partes. Yo creo que esto me parece que es lo fundamental. O sea, debiera ser algo que a alguien que está en el público entienda cuál es la tesis de A y cuál es la tesis de B, básicamente sobre el caso. Obviamente no se requiere excesivas citas doctrinarias, en lo posible ninguna o casi ninguna, salvo que fuera clave, porque bueno, toda la doctrina la tengo en contra y lo único que tengo a mi favor es tal, obviamente lo tengo que, a ver si el juez por lo menos se entera de que existe esto. Del mismo modo con las normas jurídicas, a veces no decir tanto número de artículos, sino principios que emanan de las normas, es decir, tuve que el código establece tal código, no, el 375, el 228, el 320, el que está en el público, ¿y esto qué es? He visto muchos fiscales que hacen eso de exagerar un poco con la norma. Exacto. ¿Y si el juez tiene alguna duda sobre las alegaciones? Me parece que lo que es aclaratorio lo puede preguntar. Ese es el problema que alguien dice, el que pide una aclaración puede estar afectando la teoría de las partes. Bueno, es discutible. Yo me parece que el equilibrio tiene que ser razonable. Si hay alguien que modera el debate y el moderador no entiende, ¿cómo puede moderar el debate? Entonces yo el razonamiento que hago es, a ver, está bien, no entrometerse en la teoría, pero si yo tengo que moderar algo, tengo que entender. Entonces, si yo no estoy entendiendo, no tengo posibilidad de avanzar en la moderación. Entonces, bueno, me parece que sí, que puede decirle, a ver, a veces no se escucha lo que dice, no se termina de entender, ¿no? Cómo hace el planteo, son cosas que uno... A ver, ¿usted no entiendo por qué imputa el dolo a título, el dolo directo. No entiendo, a ver... Bueno, a ver, una pregunta distinta sería, ¿usted le va a imputar el dolo directo? Eso está prohibido, eso está claro. Ahora, si él habla de eso y yo no entiendo bien cómo lo construye, yo creo que hasta ahí se podría llegar la aclaración. Pero tiene que estar invocado por la parte. Yo te hacía la pregunta porque lo más parecido que tenemos es el 341, numeral primero, el Código General del Proceso, que sabemos que ha dado problemas, porque también está por esa no sé, prevención de que le estoy habilitando a la parte. Y acá creo que no debería. Eso ya no funciona así. Esto es oral, tiene que ser resuelto lo que está planteado, y si el juez tiene alguna duda, le tiene que... A mí es una obligación de ver al juez que sacarse la duda. Es decir, si el juez puede dar por terminado un interrogatorio, de acuerdo al código que tenemos, no va a poder preguntarle una cosa que no entiende. Yo qué sé, me parece que es mucho más incidir en la estrategia del otro, decirle se le acabó el interrogatorio. O sea, me parece que es muchísimo más fuerte eso. Lo que pasa es que tenemos estos desequilibrios de fuentes distintas que hacen tener normas que vienen heredadas del CGP con normas que no lo son. Pero yo creo que dentro de lo razonable, si modera, si tiene que asegurar la garantía, si tiene que asegurar un debate adecuado, parece que ese tipo de cosas las puede solicitar. Lo que no podría, no sé, en la audiencia de juicio no se puede plantear, pero por ejemplo en las alegaciones finales no puede decir, bueno, ¿cuál es la prueba? Bueno, claro, exactamente. Bueno, hay un rol muy importante que se está asignado al defensor, en realidad al imputado, pero por lo tanto al defensor también, de poder pedirle en cualquier momento para hacer declaraciones que considere pertinentes. Fíjense que acá se le da al tribunal la potestad de entender si lo considera oportuno.
Porque de repente el juez quiero decir algo, les dice el imputado. El juez tiene dos posibilidades. Puede decirle, momentito, vamos a terminar con esto y después vemos, porque dice el tribunal, cuando el tribunal lo considere oportuno, o puede darle la palabra ahí. Lo que parece que no podría es negarle la posibilidad de declarar. Sí podría establecer la oportunidad adecuada, pero no quitarle la posibilidad o la oportunidad de hacerlo. Bueno, y después viene esta norma que abre todo un mundo nuevo, que es que las partes podrán formularse preguntarle al imputado bajo las reglas del examen y contraexamen, norma que está repetida también luego para los testigos, que establece también que, y para los peritos, que se podrá hacer el interrogatorio bajo las reglas del examen y contraexamen. ¿Por qué abre todo esto un mundo? Porque ustedes saben que tenemos prohibido en el código las preguntas sugestivas. Entonces, como decía ayer, hay algunos que dicen, no existe posibilidad de contraexamen sin preguntas sugestivas. Entonces, hay dos posibles interpretaciones. Una decir, tenemos prohibidas siempre las sugestivas, otra decir, tenemos prohibidas las sugestivas en el examen directo, pero no en el contraexamen. A mí, les digo la verdad, me encantaría poder sostener que las preguntas sugestivas están permitidas en el contraexamen. Como está redactado así el código, tengo grandes dudas, porque no hay excepción ninguna. Entonces, yo podría hacer una construcción conceptual de decir, bueno, como dicen todos los autores que han escrito sobre el contraexamen, no hay contraexamen sin preguntas sugestivas. Pero por otro lado, tengo una prohibición tan fuerte que me va a generar un problema. Y bueno, ¿qué pasaría en la práctica? Viene la pregunta sugestiva, el otro la impugna, y cuando el otro la impugna, obviamente hace la objeción, el juez va a tener que decidir si le deja hacer una pregunta sugestiva. En la práctica va a depender mucho de qué hace la otra parte. Si la otra parte no observa la pregunta sugestiva, no pasa nada, o puede no pasar nada. El juez igual, estrictamente por el código, no debiera esperar la objeción. Por eso, fíjense, es un juez raro, porque es un juez que tiene pocas facultades, pero en otros casos tiene que rechazar las preguntas que tengan ciertas características. O sea, tiene que cuidar, esto tómenlo entre comillas, cuidar al imputado, al testigo. Entonces, esto genera una dificultad. Ahora vamos a volver un poquito sobre eso cuando lleguemos a los interrogatorios, pero por lo menos me adelanto a esta regla y a esta norma. Luego viene la recepción de la prueba. La recepción de la prueba que es ofrecida por las partes y por la víctima, si correspondiere, con un orden totalmente distinto a lo que pasa en un proceso civil, absolutamente distinto, porque acá hay un orden establecido. Un orden dentro de la libertad de cada uno de estos sujetos. Un orden porque primero es la prueba de la acusación, después la prueba de la víctima y después la prueba de la defensa. Eso es el orden. Lo que sí no tiene orden que pueda el juez fijar es cómo dentro de las pruebas de cada sujeto elige el sujeto incorporar, producir, diligenciar, con toda esta discusión que hay sobre el concepto, pero yo perfectamente, si soy el fiscal, le puedo decir, yo primero quiero que declare el testigo A, luego quiero que entre el perito, luego quiero que venga el testigo B, luego quiero hacer una referencia, quiero interrogarlo sobre la respuesta a un oficio al funcionario tal, y así va construyendo en base al diseño de su teoría del caso, va construyendo su producción probatoria. Por lo tanto, esto que pasa en el proceso civil, que entre el primero que está, y ya que está ahí, que entre y los abogados quedamos así, porque yo me había preparado todo para dejar entrar primero al otro, ¿no? Y esta es una gran discusión. En algunos países nos critican mucho en el proceso civil porque dicen que cómo puede ocurrir esto, y la verdad es que esto fue intencional. Esto no fue... Cuando hicieron el Código General del Proceso, los autores del código dijeron la idea de que el juez pueda preguntar en cualquier momento justamente para desarmar la estrategia de las partes y para obtener la verdad en el proceso. Es una decisión de política pública que podemos compartir o podemos no compartir. En el proceso penal, por supuesto que hay otros valores que están en juego, ¿verdad? Como la libertad, ¿no? Que pueden llevar más a un tema. Pero hay una gran discusión en este momento. De hecho, todos los países que se dan de adversariales en lo civil están todos yendo para un proceso más de juez director, digamos, inclusive Inglaterra y Estados Unidos. O sea, que estoy hablando del proceso civil, ¿no? Inclusive Inglaterra y Estados Unidos. Y ahí no es por un problema de clamor de seguridad, como puede ocurrir en el retroceso penal, que las reformas a los códigos tienen que ver con la presión popular. Acá tiene que ver porque se dieron cuenta que un juez tan pasivo en materia civil no funciona. En Alemania, el juez del proceso civil alemán habla más con las partes que con los abogados. Más con las partes que con los abogados. O sea, es así. Yo voy a ver audiencia,
casi que el abogado está ahí y es el peloteo entre la parte y entonces esto tiene que ver con qué, tiene que ver con que tenemos todavía normas metidas en el nuevo CPP que vienen de ese sistema con normas que están en el sistema totalmente contradictorio y esto hace este choque todavía de cómo interpretar algunas cuestiones. ¿Querías preguntar algo? Tú decís si en el auto debiera estar establecido el orden de cada uno de los medios probatorios. Yo creo que no es obligatorio, podría ser una buena medida. Ahora, yo me pregunto, ¿no podría en la propia audiencia de juicio oral, al comenzar, decir, porque yo voy a tener trabajo en ese interés, y decir, mire, yo lo que quiero es que pase esto, porque incluso te puede pasar que de repente el testigo 3 no está. Entonces, me parece que no lo veo como una fase preclusiva, me parece que hasta es más espontáneo que al inicio de la audiencia, luego de las fases estas primeras que ya vimos, diga, bueno, a ver, le diga, tiene la palabra el fiscal, ¿cómo usted quiere producir su prueba? El fiscal va a decir, bueno, mire, mi plan es este, yo voy a hacer esto y esto. Perfecto, comencemos con su plan, arranca. Como siempre, los planes después se desbaratan porque no hay uno, no vino el otro, nada es tan perfecto, ¿verdad? La teoría del caso siempre tiene, pues, por algo es una teoría que a lo largo de la práctica se nos va cambiando. El tema sería cuando es un proceso con mucha prueba y deba ya el juez de juicio fijar diversas sesiones de audiencia. Si no está determinado, ¿a quién cito primero, a quién cito después? Bueno, en ese caso quizás lo que se puede hacer es en la fase que está aquí, que es la de la preparación, ¿verdad? Que es cuando el juzgado hace las citaciones, bueno, que ahí el juzgado pueda decir, como tiene muy claro que primero, él ya sabe el orden de los que tienen primero, entonces ahí podría decir, uy, son una cantidad, entonces yo voy a citar solamente a los testigos del fiscal para la primera. Eso sí podrías hacer. Porque vos decís, no me va a dar, si el fiscal tiene 7 testigos, no me va a dar. Entonces sí podrías, en esta fase de citación, podrías planificarlo, porque tú ya sabés cuántos testigos vas a tener. Entonces, no estaría mal que lo hagan en la audiencia de control de acusación, que Fiscalía ya anuncie o la defensa cómo va a diligenciar su prueba. Y no digo que esté mal, pero también digo que entre ese tiempo, yo sigo preparando mi teoría del caso. Entonces, como sigo preparando mi teoría del caso, yo puedo de repente en ese momento pensar que es mejor que declare A y después B, pero después en ese interín yo me di cuenta que no, que es mejor que declare B. Entonces no quiero me pongo en el lugar de fiscal y defensor, no me quiero quedar, yo sé que para el juez es mucho más cómodo si tuviera eso, pero no me quiero quedar congelado en eso. Porque uno termina la audiencia y dice, a ver, ¿qué podemos ver? Sigue hablando con los testigos, se reúne con los testigos, y ahí sigue preparando su caso. Entonces, me parece que yo podría tener el derecho de decir, no, mire, lo quiero decir en el momento de la audiencia. Ahora, de repente, el juez podría decir, el juez de garantías podría decir, mire, para facilitar, ¿qué le parece? Y si las partes no tienen problema, adelante, ¿no? Sí, sobre todo si son muchos, porque de repente, no sé, 20 testigos, Exacto. yo sé, 3 peritos. Exacto. Porque además si son muchos yo tendría que citarlo, aun cuando diga venga toda la prueba fiscal primero, los tendría que citar 3 días seguidos. Eso podría pasar. Pero bueno, como son casos excepcionales, quizás en esos casos excepcionales ustedes le podrían decir, por lo menos dígame cómo los podemos citar, para qué día cada uno. Eso no le veo problema. En ese esquema de moderador y facilitador no le veo ningún problema, ¿no? No le veo ninguna previsión a eso. Bien, entonces llegamos a la fase de producción probatoria, que obviamente debe producirse en juicio, y aparece esta regla muy importante que no es válida la incorporación como prueba de actuaciones realizadas durante la investigación, salvo que hayan cumplido con las reglas de prueba anticipada o exista acuerdo de partes. O sea que esto es muy importante. El famoso tema de que la carpeta no se ve nunca y que el juez jamás mira la carpeta, ustedes saben que tiene algunas excepciones, ¿no? Bueno, acá podría tener una excepción. Nos podríamos poner de acuerdo las partes que todo lo que está en las carpetas venga. ¿Por qué no? Un acuerdo de parte. Digo, a ver, todos los archivos que tiene... Ah, ¿cómo? Bueno, obviamente a través de las mismas reglas de incorporación que cualquier otro documento. Por supuesto. No, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo ofrecía al testigo A.
Cuando viene el testigo, yo ya me voy preparando que ese testigo A es terrible mentiroso y cuando va a venir a la audiencia no va a decir lo que me dijo en la fiscalía. Entonces yo trato de llegar a un acuerdo con la otra parte para incorporar su declaración allá. Dice la norma que exista acuerdo de parte. No es válida la incorporación como prueba de actuaciones realizadas en la investigación, salvo el acuerdo de parte. ¿Cómo me decís que sin el acuerdo de parte no lo incorporás? No, lo tengo ahí sentado al testigo y le digo, escuche esto que usted dijo. ¿Por qué se contradice? Pero eso mismo lo prevé el código cuando hay contradicciones, poder leerle. Cuando hay Dice, contradicciones. poderle leer. Ese es otro ejemplo donde se mete por la ventana la carpeta de algún modo, que es la posibilidad, lo vamos a ver ahora, si nos da el tiempo, la posibilidad de que yo utilice lo que dijo en fase de indagatoria preliminar para hacerle recordar algún hecho que no recuerda o contradicción. Pero no se agrega la declaración. No, producir la declaración. Producir la declaración. O igual, supónganse que hay un documento que nos fue ofrecido como prueba y que el fiscal y el defensor tenían los dos dudas porque era una prueba de esas que juega mitad y mitad, no está ni ofrecida por el fiscal ni ofrecida por el otro. ¿Podrían ponerse de acuerdo los dos, decir aquel documento que no agregamos, pero que en la indagatoria preliminar anduvo dando vuelta, ahora lo queremos traer? Y por supuesto someterlo al contralor de audiencias, yo creo que sí. No es que me guste, es lo que me parece que dice el código. No es que me parezca bueno, ojo. Yo digo que el código en esta norma nos está dando dos excepciones. Judicialización de la prueba, esa es clarísima, no hay problema, o acuerdo de partes. Es un acuerdo distinto, fíjese, no es un acuerdo sobre el hecho. Es un acuerdo sobre traer algo que no es prueba en la concepción del código a prueba. Es muy raro, este es otro tipo de acuerdos que existe en muchos países también, ¿verdad? Es un acuerdo que tiene que ver sobre aquello que no fue incorporado en carácter de prueba porque no tiene el carácter judicial de la prueba. Sí, los americanos admiten esto. Pero acá tenemos la norma, ha pasado bastante desapercibida, pero lean el 270 y 271, lo dice expresamente. Entonces, bueno, la pregunta es, después, ¿cómo lo hago? Es la segunda pregunta. Parece que tengo que cumplir todas las reglas de esta palabrita rara, incorporación, que se hace en el proceso. Pero pareciera que el acuerdo de parte ya no solo existe sobre hechos, sino también puede haber un acuerdo de parte sobre traer algo que no cumplió los requisitos para hacer prueba y traerlo al proceso. Lo cual es bastante raro, pero es una excepción que se agregó en la norma de juicio oral. Es una norma agregada a último momento, es de las que se agregó a último momento. Bueno, luego hay algunas reglas que todos conocemos de que los testigos, peritos e intérpretes no podrán comunicarse entre sí, bueno, con las dificultades que esto tiene en el interior, me imagino que todavía acá en algunos lados tenemos la posibilidad de alguna separación, pero y luego el tema de los peritos que podrán declarar consultando sus informes para explicar las operaciones periciales realizadas. Ustedes saben que respecto de la producción de los peritos hay un cambio radical entre el sistema anterior de peritos designados por el juez, como es hoy en el CGP, a un sistema de pericia, llamémosle de parte, donde básicamente lo esencial de esas pericias de partes es el contralor que se hace en audiencia del perito y que en definitiva no nos preocupa más si el perito, teóricamente digo esto, ¿no? No nos preocupa más si el perito es parcial, porque en realidad lo vamos a destruir en audiencia. Esa es la concepción, digamos, que está detrás de esto, ¿no? O sea, yo en realidad, si hago un buen examen y un buen contraexamen, voy a sacar lo mejor de ese perito. Esto requiere técnicas sofisticadas de litigación, convengamos, ¿está? O sea, no es tan fácil, no existen. Entonces, esto desde el punto de vista teórico está muy bien. Desde el punto de vista práctico es un poquito complicado, sobre todo en casos que son complejos técnicamente. En las pericias, a veces son pericias muy sencillas que no tienen complejidad, pero lo pueden tener. Y bueno, y luego está el informe del perito, porque obviamente el perito primero hace un informe escrito. Ese informe escrito seguramente él venga con el informe de la audiencia porque va a querer pedirle al juez, déjeme leerle una parte porque no me acuerdo. ¿Cuánto tenía en sangre? No me tengo que acordar, cuántos glóbulos rojos tenía, no me voy a acordar de memoria, sé que ese tipo de cosas va a tener que verlo. Y bueno, y está la discusión, que esa se la dejo, la discusión de qué pasa con ese informe pericial en el contralor de la segunda instancia. Porque, a ver, la segunda instancia lo único que va a tener va a ser la declaración del perito, no va a tener el informe pericial.
y esto por lo menos es lo que piensa la mayoría de los que están ejerciendo en la práctica. No digo que esto sea una opinión unánime, miren que esto no es una opinión unánime, pero entonces la pregunta es, si el tribunal de segunda instancia ve que hay información relevante, pero escucha la grabación y ve poco, ¿podría pedir el informe pericial que fue ofrecido adecuadamente por las partes o no lo puede en ningún caso leer bajo ningún concepto? La respuesta, digamos, de académica adversarial sería no lo ve, no lo puede ver, tiene que centrarse básicamente en la grabación. Yo en algún caso límite no me gustaría ser ministro del tribunal. Pero tampoco lo ve el juez de juicio, el informe escrito. Sí, pero el juez de juicio tiene una chance que no tiene el tribunal, que el juez de juicio le puede hacer preguntas al perito aclaratorias para resolver temas que el cambio del tribunal tiene el otro problema, salvo que evaluáramos la posibilidad de que el tribunal convocara al perito, que creo que no está, en principio, por esta remisión genérica a la segunda instancia es complicada, pero es difícil porque el juez de juicio de última, bueno, es su responsabilidad. Si él no entendió lo que le dijo el perito, porque tendría que entender, tiene que pedirle las aclaraciones. Ahora, el tribunal está atado, en definitiva, a una omisión del juez de primera instancia que no pidió ninguna aclaración y no se entiende nada de lo que dice el perito. Alguien podría decir, no le debe importar nada al Tribunal de Apelaciones porque un proceso adversarial no importa que no se entienda nada. Y otros van a decir, no, pero para resolver sería bueno tener información de calidad. Esta es la vieja discusión. Sí, Beatriz. No, me parece que ese planteo se puede dar también en los testigos, que el tribunal no entienda lo que declaró un testigo y bueno, el juez le puede hacer una pregunta aclaratoria y el tribunal no. Sí, desde el punto de vista conceptual totalmente de acuerdo. A veces los testigos son muy entrevenados. Desde el punto de vista conceptual estamos 100% de acuerdo. Lo que pasa es que llevado a la práctica, generalmente los problemas de complejidad a veces se dan mucho en la prueba, porque el juez no es un experto en el tema, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Tomo el guante sobre la hora. Tomar el guante y cerrás vos, porque yo terminé ¿Te falta alguna cosa? Bueno, queda... No hay tiempo. No, yo opino como Beatriz, me parece que el Tribunal de Apelaciones, y lo estamos haciendo así hasta ahora. Es más, alguien me dijo, se nota que la sentencia de otro tribunal, no importa, se nota que ni escucharon los audios. Y, digo, porque si los agravios no hacen necesario escuchar los audios, es decir, estamos como todavía que en vez del expediente, el Tribunal de Apelaciones tiene que ver todo el expediente y de repente la discusión es por un aspecto puntual, que no hace necesaria la lectura de todo el expediente. Y ahora también no es necesario escuchar todos los audios. Y hay que ver la argumentación, las tesis de la apelación. Si tiene que ver con un peritaje, sí, habrá que ver el audio de la declaración del perito. Bueno, me parece que se resuelve de esa manera. Veremos, todavía no lo hemos tenido ese tema, pero hasta ahora nos estamos manejando con eso que te decía, las argumentaciones, las tesis, y muchas, hasta ahora no hemos tenido problema en eso. Y yo siempre cuento una anécdota, que una audiencia de segunda instancia en Chile que vimos con Ana María Guzmán, que siempre embromamos el caso de don Raúl, porque era alguien que había tenido un acto de violencia intrafamiliar y el tipo era un desgraciado, no tenía dónde ir, y la jueza le decía, don Raúl, usted tiene que irse de la casa, no sé cuánto, ¿se entendió? Sí, entendí, pero no tengo dónde. Decía, bueno, no importa, tiene que irse. Y en definitiva, en otro caso, porque ese no era, perdón, en otro caso de un hurto de una alfombra, era el hurto de una alfombra que se discutía, nada más que esto, si el hurto se había realizado, la alfombra estaba fuera de digamos, de lo que es el domicilio, la casa habitación, o dentro, porque cambiaba el tema del agravante de la penetración domiciliaria, lo que sería, y cambiaba la pena, etcétera. Y bueno, fiscal expuso su tesis, la fiscal, que era una fiscal muy joven, me acuerdo que era muy preparada, y el abogado, que se ve que era medio atorrante, expuso la tesis bien, pero más flojo. El tribunal no escuchó audio ninguno. Nosotros con Ana María dijimos, pero ¿y qué pasó en primera instancia? Queremos escuchar el audio. Lo matamos. No escuchan los audios. Entonces le dijeron ahí a alguien del personal del tribunal que buscara el audio. Demoraron mucho. Cuando escuchamos el audio no se escuchaba. La calidad era malísima, no se entendía nada. Y nos fuimos con la idea, no, estos animales deciden sin escuchar nada. Y deciden en función de los argumentos de las partes. Y optaron por la tesis de una de las partes. Es así, es lo que estamos haciendo.
Perdón. No, yo les agradezco especialmente a Alberto que me haya cedido parte de su tiempo porque yo mañana no podía estar. Así que bueno, ahora sí, mañana hagan todas las preguntas. Por suerte me escapé. Gracias. Muchas gracias. No se olviden, paso nuevamente el aviso de mañana. Para Santiago no lo vemos más. No lo vemos más por ahora, digo. Mañana 10:30 la mesa penal y terminamos el curso 18:30. Esta después se les manda.